Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Moonshot Latam. Soy Aldo Coggi, CEO de Rocket Innovation y estoy con José Borges, de CEO de Borg en Chile. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Aldo? Hola a todos. Todo muy bien. Aquí vamos a hacer una pausa en el futurismo porque creo que es importante hablar con una persona experta en IA generativa, como lo es José, para que nos explique y nos dé claridad realmente de lo que está pasando con esta guerra de inteligencia artificial con DeepSeek y versus ChatGPT. Yo tengo mis teorías conspiranoicas que ahora voy a plantear para ver que José me diga si la ve o no la ve. Pero bueno, hoy vamos a hablar de esta batalla entre China y Estados Unidos con la noticia la semana anterior de la aparición de DeepSeek. Para darles algunos datos y que José ya nos explique, nos empiece a hablar de cuáles son las diferencias o cuáles son las tecnologías sobre las cuales están basadas ambas, tanto ChatGPT como DeepSeek. Actualmente el mercado global de lo que es la IA generativa se estima que tiene un potencial de 10 mil millones de dólares, ¿verdad? Con una tasa de crecimiento compuesto al 2030 del 22%. Por eso es tan relevante para las potencias económicas subirse y dominar esta industria. Además de que tiene un elemento muy importante, sobre todo, que es el tema del dominio de la información en Occidente, ¿verdad? En Occidente somos la región más vulnerable en el tema de información y obviamente Asia eso lo tiene previsto. Y bueno, para darles algunos datos relevantes sobre DeepSeek, DeepSeek está desarrollado por DeepSeek AI, la startup china, ¿verdad? Y uno de los elementos que llamó más la atención la semana anterior fue el costo de producción, ¿verdad? De DeepSeek versus ChatGPT. Y ahí es donde le pegó fuerte a la bolsa, especialmente a Nvidia y obviamente a OpenAI. ¿Qué te parece si hablamos un poco más, José, sobre DeepSeek? Buenísimo. Buenísimo. Me voy a tomar de las últimas palabras. Partamos por qué hizo tanto impacto. Eh, Ajá. Occidente hizo varios bloqueos hacia China en el sentido de que no tuvieran acceso a procesadores, super chips, ya los de Nvidia. Entonces, ¿por qué le dolió tanto a las acciones? Le dolió porque si nosotros nos montamos una semana antes a este tema de DeepSeek, nosotros ya veíamos un track de noticias de Nvidia donde Nvidia decía, este es el supercomputador, aquí tú vas a tener un Ujú, computador cuántico en tu escritorio, este es el procesador más grande que existe, vamos a hacer superprocesadores para robots humanoides, etcétera, que veníamos, de hecho lo hablamos en el podcast anterior de Robot as a Service. Y China llega y dice, bueno, yo de una empresa que no se dedicaba a esto, que le sobraron unos chips antiguos, dijeron, bueno, voy a hacer mi propia IA, estilo OpenAI, y le ujú. funcionó. Y le salió a costo cero. Es como que lo hicieron con lo que les sobró de procesadores antiguos. Ok. Llegaron y hicieron una IA generativa. Y que más encima, en algunos aspectos, que son básicamente los que se destacaba OpenAI, le Ajá. ganó. Levemente, pero le ganó. Entonces, eso obviamente desplomó las acciones de las grandes tecnológicas de Occidente. Obviamente, Nvidia fue uno de los principales afectados porque Nvidia venía diciendo, bueno, nosotros somos los que vamos a crear los procesadores del futuro para estos nuevos agentes. Y Ujú, los chinos dijeron, pásame un Arduino y te monto lo mismo. ¿Ya? Eh, OpenAI, que había tenido grandes inversiones y deals importantes con Microsoft, con privados, ujú. levantamiento grandes de capital, grandes valuaciones, donde uno como startup, lo digo bien humildemente, decía, bueno, que le vayamos a competir a un OpenAI está muy difícil. O sea, ojalá tener Claro. ese capital de OpenAI y ese track y toda esa inversión que tuvo OpenAI para invertir en esto. Y también lo dijo el fundador de Platzi, dijo esto es un tremendo golpe porque finalmente eh, lo que dijeron fue, mira, no necesitáis tanta plata para ganarle a uno de los pesos pesados. Entonces como que le volvió un poco el espíritu a las startups o scale up que pueden efectivamente competir con un OpenAI. Entonces, primero Ujú, como partiendo por el golpe. El golpe fue ese, básicamente que le pegó a la...
a las acciones tecnológicas y más encima dijo es gratis, que dolió más aún porque OpenAI también venía con un track de decir, bueno, ya no vamos a ser tan open, vamos a empezar a cobrar y hay licencias básicas desde los $20 hasta un fee mensual de $200, lo cual ya la gente encontraba un poco caro. Que no le está Entonces, vendiendo, de hecho, no le está no lo vendiendo. estaban Salió el vendiendo, último reporte. tienes razón, que más Ujú. encima no lo estaban vendiendo, entonces les dolió, ¿ya? Y eso es como el impacto fuerte. Ahora, eh, ¿qué se viene con esto? Ya, de hecho, no ha pasado ni una semana desde el golpe de China de DeepSeek a OpenAI, donde Ujú. Alibaba ahora salió también diciendo ahora somos mejores que DeepSeek, ya, y le ganaron. ¿Y por qué le ganaron? Porque dijeron, bueno, yo no necesito tener un Sora para imágenes y un OpenAI para generar texto, sino que pásamelo el texto y yo te genero lo que tú me pidas, un video, una PPT, es un multimodal. Entonces, le ganó a DeepSeek y a OpenAI en procesamiento y en usabilidad porque ya es open, multimodal. Entonces, ¿con qué nos encontramos ahora? Que el super discurso venía haciendo este track de todos los días previo al año nuevo, Navidad, no me acuerdo cómo era, de OpenAI, de publicar algo distinto, como avances tecnológicos. Ahora tuvieron que sacar un modelo gratuito de uso. Así como, no nos olviden, úsenos. ¿Ya? Entonces, por ahí va el golpe del qué significa o por qué le dolió tanto a OpenAI y a las tecnológicas este surgimiento de Steam. ¿Ya? Em, Ahora, aquí Dale, quiero hacer un paréntesis. eso. Creo Si no, que, vamos a ver, uno de los grandes errores de OpenAI fue anunciar, bueno, voy a hablar desde mi visión de negocio. me parece. Para mí fue un error haber sido tan agresivo en open source. O sea, debieron haber limitado el open source porque al final es muy fácil para el gobierno chino, es muy fácil de decirle a sus startups, tomen $1.000 millones, copien el código y repliquen y listo, que en eso son buenísimos, ¿verdad? Así es. Aunque tan open no era, tenía muchas APIs de uso y de hecho se quejan de que China tuvo este gran avance no porque haya entrenado los modelos como lo hicieron ellos, con grandes procesamientos, grandes volumen de data para procesar, sino que le copiaron a OpenAI, Mm, ya que ok. básicamente hay una técnica que es como básicamente como el minado o el destilado se llama de la API eh, para tomarle todo el conocimiento que tiene OpenAI y ingresarlo en su modelo, ya, pero un Mm, conocimiento ya procesado, ya, que esa es como lo que está diciendo OpenAI. Y tuvieron que hacer eso, o lo están acusando de hacer eso, porque tan open no era, porque de haber sido open, en verdad era. ¿De qué se cuestionan de que hayan tenido esa tecnología si estaba abierta? ¿Ya? ok. Eso es lo primero. Y bueno, OpenAI también estaba en varias discusiones por lo mismo. O sea, de hecho, al inicio de OpenAI, YouTube también los cuestionó porque ocuparon data de YouTube para sus modelos. Ujú. E inclusive hasta Scarlett Johansson cuestionó por la voz que tuvieron que dar de baja. Ah, sí, un deepfake de la voz de Scarlett Johansson que hicieron. Entonces, OpenAI como que dijo, eh, nos tenemos que defender de alguna forma porque las acciones están tirando piso, entonces empezaron a decir que no es seguro, que son información que aún no está validada, o sea, yo no digo que sea seguro, y de hecho nosotros en Borg no hemos querido ocuparla aún más que para uso experimental, no con ninguno de nuestros clientes, porque para nosotros aún no hay ningún informe que valide la seguridad de DeepSeek ni de Alibaba, pero apenas lo hagan, nosotros lo vamos a subir si es que está seguro, obvio. Hoy, desde la experiencia de Borg en los proyectos con los clientes, ¿sigue siendo ChatGPT el rey? ¿O sí se han cerrado las brechas con los otros códigos? Sí, es que sí, para mí me sigue acomodando más OpenAI. OpenAI sigue siendo el Ajá. líder, y aunque sea de costo. Nosotros tenemos la suite de Gemini, de Anthropic, eh, pero sigue siendo el líder OpenAI.
como Ok. que sigue siendo el que define la ruta, ¿ya? Y Ujú. lo hace de manera ordenada. OpenAI, lo que menos tiene es Open. Entonces, lo que primero pensaron en el producto, en que este producto Entonces sea eso usado. dejó ser, ajá, eso dejó de ser cierto hace rato, entonces, de que era open Yo source y que era sí, un sí, riesgo. sí. Porque A ahorita, ver, en este momento, Linux, muchas empresas, perdona, muchas áreas de TI no compran ChatGPT porque siguen creyendo desde hace año y medio que es un open source inseguro. o sea, a ver, es una IA generativa que ya tiene muchas APIs. Y una de las Ajá. cosas que para mí lo hace atractivo OpenAI es que tú la data la puedes tener fuera de OpenAI. Mm, ¿Ya? La ok. puedes tener una base de datos vectorizada en un MongoDB y el MongoDB es del cliente. Entonces, al final, lo único que hace la API es tomar datos de entrada, tener un contexto y entregar datos de salida. Ya ni siquiera tiene que almacenar toda la información. ¿Ya? Ujú. Obviamente información que sí tiene que almacenar porque tiene que cumplir un rol. ¿Ya? Ok. Pero en general es dato entrada, dato salida y por eso está el MongoDB que tiene la base de datos vectorizada o Ajá. hay otra base de datos vectorizada. ¿Ya? Entonces, eh, OpenAI hace rato que tiene un modelo de negocio para decir que tiene una API robusta, un roadmap claro, eh, la data no tiene que estar centralizada en OpenAI, que era uno de los grandes dolores, que era como tener todo en un repo, en un WeTransfer y que el que tuviera el link llegaba al dato. No, acá se preocuparon de que fuera seguro. ¿Ya? No es como un Linux donde es open source y tú tienes acceso al kernel y le puedes hacer el cambio que quieras. No, eso Ok. no, hace rato que no es así en OpenAI. Yo diría que hace harto rato, de hecho, por eso quieren cambiar el giro. ¿Ya? Ok. Ah, Eh, Pueden haber versiones primitivas que aún mantengan el ah, espíritu open source, pero que ya no se ocupan. Ahora tú, por ejemplo, la O3 o la O4 o la O1, en ninguna parte está el acceso al código fuente para que hagas lo que quieras. ok. Ok. Entonces, ya entendiendo este contexto, hablemos de la parte técnica. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias entre DeepSeek y OpenAI? ChatGPT. La principal es el costo de procesamiento, el costo de uso. Primero que ¿Por eh, qué? DeepSeek necesita mucha menos máquina para procesar. DeepSeek lo puedes instalar en tu PC y DeepSeek es gratis. O sea, ya partiendo por todo eso, ¿ya? Yo insisto, nosotros en Borg no lo hemos querido instalar porque estamos pendientes que salgan los primeros informes verídicos que no, con alguna reputación para Ujú. que cumplen con estándares de seguridad mínimos. Ok. Ya, porque hay muchos que dicen, bueno, yo instalo, de hecho, DeepSeek yo lo puedo instalar en mi PC, le quito el internet y es seguro. Hasta que no conecte a internet nuevamente. o sea, o sea como Como cualquier, todo hoy día, como todo todo hoy hoy día día. es seguro pagado, apagado, todo es Claro, seguro. claro, tú estás en modo avión en el celular y tú sabes que no te va a llegar datos hasta que le quitáis el modo avión. O sea, yo Ajá. esperaría que salgan los primeros informes antes de llegar a implementar. Ya he Ok. visto muchos colegas en LinkedIn que han probado eso y son consultores de empresas y yo digo, pero amigo, ¿por qué haces eso? Si aún no sabemos qué tan seguro es esto. Ya no ha salido ningún informe serio. Ya han salido muchos Mm. expertos de reputación creíble, pero me falta su informe serio de alguna empresa de ethical hacker que diga, ¿sabes qué? Está seguro. Lo que sí podemos decir que pide menos datos que Facebook. Ya, por ejemplo, tú cuando instalas la aplicación de DeepSeek para el celular, en las políticas de qué datos acceden de ti, es mucha menos información que el propio Facebook. ¿Ya? Entonces, si tiene instalado Ok. Facebook en el celular, perfectamente puede instalar DeepSeek, no pasa nada. ¿Ya? Y Mm. obviamente las restricciones son como, puedes jugar obviamente con esto, no le pase datos sensibles, o sea, no le pase datos eh, de salud ni médicos, porque obviamente puede pasar algo, no sabemos si se va a filtrar o no. ¿Ya? Eso. Y finalmente el challenge se lo lleva a la gente, que finalmente dice, bueno, una semana era Gemini y otro OpenAI, Anthropic, ahora salieron los chinos, ahora salió el chino 2. Entonces al final, ¿cuál aprendo? ¿En cuál me especializo? ¿A Sí, qué le dedico? Porque es la carrera del futuro. Entonces, ¿a qué me dedico?
Qué buen comentario este último. Voy a tomarlo para desarrollarlo porque me parece clave. Qué agotador, sinceramente, este inicio de año con este tema, porque Sí, hacen un experimento, por ejemplo, con Gemini y supera levemente en algún experimento a OpenAI y ya. No, Gemini superó a OpenAI y las diferencias no el son ni futuro. significativas, ¿verdad? Y todas las semanas vemos lo mismo, o sea, y yo creo que estamos cayendo en un nivel de contenido absurdo, sinceramente, porque todas las semanas hay hay como una app o un sistema o un chat disque superior a OpenAI y al final yo creo que más bien sí cayó en bolsa con DeepSeek, pero también políticamente le ayudó mucho a OpenAI. ¿Por qué? Porque gracias a eso el gobierno le firma a ojos cerrados el presupuesto para estrategia de IA a Estados Unidos. Entonces, Así sí, es. si yo lo leo como inversionista, sí, perdí valor en la acción, pero logré que mi Yo empresa o fuera mi tema, inversión, que fuera tema, y dos, que el gobierno de Estados Unidos dijera, vamos a meterle lana a esto porque esta es la nueva carrera espacial. Es que estamos viviendo la nueva Guerra Fría. en la nueva Guerra Fría, exactamente. O sea, esta es la competencia para llegar a la luna de la IA, pero también estamos cayendo en lo absurdo, porque entonces ahora primero todo mundo es experto en IA. Yo no me considero experto en IA, pero sí estoy estudiando todos los días y no creo que en este momento alguien, salvo usted, las empresas como Borg, que desarrollan programación en IA, que pueden llamarse expertas, pero yo soy experto en hablar con ChatGPT, punto, y utilizarlo para generar y ejecutar proyectos, pero hoy llamarse experto en inteligencia artificial está Sí. muy complejo por el nivel de cambios que están. Pero bueno, ¿qué pensás de este tema? Que a mí me parece absurdo de todas las semanas hay una de moda. También es Mira, de parte hecho, de la disrupción, ¿verdad? Es parte de la de disrupción. hecho, si tú buscas en estas plataformas de e-learning, Udemy, Platzi, etcétera, ya hay 5, 10 o 20 cursos de DeepSeek Sí, sí, o, sí. o sácale o los 5 trucos esenciales de la de Alibaba o etcétera. Eh, estamos en el tramo uno. Estamos en el tramo uno, falta mucho. Y finalmente el exceso de ruido, el exceso de contenido de material, lo que hace que la gente diga, bueno, y estamos recién partiendo febrero, o sea, todo esto pasó en enero. Ujú. Entonces, al final, bueno, ¿qué se viene para el resto del año? O sea, ¿cómo, si yo quiero ¿Cómo vamos estudiar a algo sobrevivir? ahora? Claro, quiero estudiar algo ahora. Yo soy un estudiante último año de la carrera y quiero encontrar trabajo de inmediato. Y tengo práctica en junio. ¿Qué estudio? No tengo idea, porque está todo de moda. Entonces, Odontología. odontología, claro. Odontología. La Ya, IA de hecho, todavía no puede sacar dientes, ¿no? Todavía no, no no puedes puede. sacar dientes aún. Aún. Pero ya los puede Aún. identificar. Los puede Pues, identificar. esa Puede identificar. solución, tenemos que hacer un Sí, episodio de esa solución que estás trabajando. sí. Eh, Pero a lo que voy es que finalmente, eh, al final es un daño para las personas. El exceso de información, finalmente ellos deberían decir, bueno, eh, mejor lo que les va a pasar quizás a los corporativos van a decir, bueno, nosotros tenemos que trabajar a pasos firmes, ya pues nosotros no podemos poner datos de la compañía ni datos sensibles de nuestros usuarios y no puedo estar una semana avanzando en OpenAI y a la semana siguiente decir voten todo y hagámoslo en DeepSeek porque DeepSeek es lo mejor. No pueden, no pueden. Ya entonces, pero ¿quién es el gran ganador de esto? El gran Borg. ganador, Borg y otro adicional. El gran ganador Eh, de esto es Microsoft, porque la gente se va a quedar con Copilot. O obvio. sea, Pero no me voy fíjate a que complicar, no, sí que dice el corporativo, no me voy a poner a probar en esta etapa, me voy a la segura y lo que necesito es automatizar Excel y PowerPoint y que mi gente pueda hacer más es presentaciones por minuto. exacto. Eh, ¿Me Mira, entendés? O porque yo decía sea, Borg, porque yo decía Borg, y yo estoy de acuerdo contigo y con Copilot. A mí me gusta también harto Copilot, porque Copilot no entra en esa guerra.
Ya Copilot dice No, Microsoft se nosotros, quedó callado. no, Copilot tiene una suite completa donde los datos que están en el tenant del Office 365, ya sea en un OneDrive, en un SharePoint, en un Excel, etcétera, mientras esté en el Office 365, en un Power BI, pregúntame lo que quieras y yo te respondo. Microsoft sabe que Copilot es el nuevo Office. O sea, Sí. él no quiere Y mientras, pelearse por sacar APIs. claro, No quiere. y mientras no le ponga, y mientras tenga barreras, un Anthropic o una Six a meter, pero solamente de manera controlada a Copilot. O sea, no es un Claro. competidor directo, es un complemento. Ya de hecho nosotros, Como está ChatGPT hoy, en como Office. está ChatGPT hoy, exactamente. Ya, y lo que nosotros hicimos fue ver esa necesidad del cliente, del corporativo, y decimos, bueno, al corporativo no se lo preocupe, nosotros somos expertos en inteligencia artificial, nosotros nos hacemos cargo de seleccionar la mejor inteligencia, la más adecuada para usted, la entrenamos, la perfeccionamos, hacemos que no alucine, etcétera. Y ustedes solamente integrense a un input y un output previamente acordado. Y nosotros, Ujú, a lo largo de la vida, nunca le vamos a cambiar el input y el output a menos que usted me lo diga. Y yo me hago cargo de ir cambiándole la IA. Entonces el ujú, corporativo sí puede avanzar a paso firme con implementar la inteligencia artificial, sabiendo que no va a tener que rehacer todo porque hoy día ganan, mañana ganan los indios, entonces hay que cambiar todo. Sino que puede ujú. estar tranquilo de que hay un input y un output y siempre va a tener la mejor IA. Por eso yo decía que en Borg también ganamos con eso, porque nosotros vimos hace tiempo cuando empezaron a salir Anthropic, nosotros vimos, hay una competencia entre estos dos, no sabemos cuál va a ganar, y después salió Gemini, entonces dijo, bueno, y tenemos clientes que tienen Gemini y siempre nos preguntan cuál es mejor, entonces nosotros dijimos, bueno, no es problema, no se complique, nosotros nos hacemos cargo, usted con este server. Y yo Claro. le cobro un fee módico mensual a un precio muy razonable. Y listo. Ok. Tengo una pregunta antes Dale. de que se me vaya. Yo creo que también que Borg es una de las empresas que se puede, porque yo estoy viendo algo en el mercado y que, bueno, tú y yo que estamos trabajando proyectos Sí. juntos, que lo hemos notado. La IA generativa hay dos partes. Está la IA generativa, la que podemos llamar administrativa, que es que Pedro aprenda a usar Copilot para hacer presentaciones, para hacer Excel, ya no tiene que hacer macros, pero la otra es, para poder hacer IA generativa en el modelo de negocio, sí tiene que ser personalizada. O sea, sí Así tiene es. que ser personalizada. Así es. ¿Por qué? Y Porque eso es lo que pasa. el forecast no lo vas a hacer. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de empresa de consumo masivo. El forecast no lo vas a hacer con Dixie. No te vas a arriesgar a que tu información está en una plataforma como esa. Exacto. De hecho, sí, exactamente. Hay que entrenar a la gente. O sea, la gente tiene que saber lo que tiene el paso a paso y cómo funciona la empresa. O inclusive Ujú, la persona, por ejemplo, tú como creador, tú sabes tu propio procedimiento, tú sabes qué es claro. esta línea editorial, entonces no es tu contenido igual al del resto, porque tú tienes tu propio estilo. Entonces, la empresa es lo mismo. La empresa, por ejemplo, estábamos haciendo un reporte que va a la dirección principal de la casa matriz que está en los países al norte, ya de una empresa de nosotros, de un cliente nuestro. ¿Ya? Y eso va con un formato estándar, ahí hay que pasarle balance, estado de resultados, cosas muy propias del negocio y que no se pueden Claro. jugar hacia afuera. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Bueno, había que entrenar a la gente, explicarle el contexto, pasarle la información confidencial de manera segura y que en Ujú, base a eso respondiera de una forma estándar porque era el estándar que recibía esta empresa al norte. ujú, Entonces, eso obviamente hay que hacerlo y las guías generativas que están en la web como un ChatGPT no te sirven para eso porque finalmente ChatGPT tiene el conocimiento de Google, lo que está abierto a Internet, que uno dice es mucho. Sí, pero no es la información que está dentro de la compañía y que no está abierta al público. Entonces, y mucha gente cree que es así de fácil, disculpa. sí, le paso el La semana ChatGPT y pasada, hágalo. la semana No, no, no. pasada tuve una llamada con un cliente de México y me dijo, yo ya tengo los GPTs listos, los agentes para vendérselo a mis clientes, de Ajá. project manager, de no sé qué, de gerente financiero. Y le dije, ¿y cómo lo hiciste? No, con los GPT del GPT Store. Y le dije,
No, estás corriendo el riesgo de asumir una demanda porque le vas a meter información confidencial de un cliente a un GPT abierto. O sea, exactamente. y, y esto es importante, creo que mucha gente no entiende esto, que es la IA generativa aprende también de la información que le metes. Entonces, si yo, por ejemplo, en el GPT Store hay un gerente financiero de, vamos a poner, de Coca-Cola, y la gente lo ha estado utilizando para meter el P&L, yo puedo preguntarle cuál es el P&L de Coca-Cola y me lo da. Exactamente. Eso es lo que Exactamente. la gente no entiende Porque hoy. Entonces, aprendió, porque aprendió esa data. Entonces tú le aprendió esa puedes preguntar data. información sensible. Y de hecho es uno de los grandes problemas porque hay roles dentro de cuando uno crea un agente de quién es el que proporciona el nuevo conocimiento y quién no. ¿Ya? Porque muchas veces, por ejemplo, si uno quiere, por ejemplo, orquestar con múltiples agentes una cadena de suministro, no puede ser que un agente que quizás está expuesto a data externa Mm, aprenda un conocimiento malicioso. Entonces uno dice, no, claro. el dueño del conocimiento y el único que te puede capacitar es esta gente de que capacite y suministra nuevo conocimiento a la gente con los que trabaja. ¿Ya? Porque eso es Mm, como un gobierno de agentes. ¿Ya? Porque si no queda abierto y claro, lo que tú dices, o sea, si yo eh, tengo estos ChatGPT genéricos, le puedo preguntar el poema 20 Neruda y me lo va a entregar, pero no me sirve de nada en el negocio. sí, claro. ¿Ya? Eso es cierto. Entonces, son lentos, son un poco eficientes y aparte lo más probable es que te responda algo que no merita tu negocio. Ahora, volviendo a la competencia de DeepSeek con ChatGPT, entonces podríamos decir que DeepSeek es más un juego geopolítico, ¿verdad? Sí, De anunciar de que China se metió a la IA generativa, así es. pero realmente el gran diferenciador es solo el costo de producción. Ahora, nosotros como Occidente no sabemos qué tan subsidiado está DeepSeek. Y eso se lo decía una persona la semana pasada. Nosotros no sabemos si el gobierno chino le dijo, no, ¿sabes qué? Te voy a dar 1.000 millones, Mira, 1.100 millones de dólares en cash, no lo reportes en tu balance, solo para que digamos que somos el costo de producción más bajo. O pero eso sea, pasa en los dos lados. Eso pasa en los dos lados. De hecho, yo antes de. Soy bien nerd, entonces uno se prepara antes de todo. De las reuniones, en especial de algo que va a quedar grabado a la posteridad. así Entonces, es. yo, por ejemplo, hice el ejercicio de preguntarle a OpenAI sobre esta guerra entre China y Estados Unidos. Y le dije, dime qué están diciendo los medios chinos sobre esta batalla que ganó DeepSeek. Mm, Hace el ejercicio. Y me entregaba puro Financial Times de China. mm, Y le decía, pero entrégame un medio chino, un canal de noticias chino. Y dele con el Financial Times. Le dije, lístame todos los canales chinos que tú puedas acceder. Me listó como a tres nomás. Y todos son CNN China, Financial Times China. sí. Y le dice, pero China no tiene Business with China ninguna. también, a mí me sale. Ajá. Claro, no tienes, pero no tienes o sea, imposible que China no tenga una radio, no, no te lo va a Na- entregar. Y es porque tiene filtros también. O sea, obviamente DeepSeek nunca, o sea, ninguno de los dos te va a decir lo que está haciendo del otro lado, por un tema eh, de ir polarizando un poco la atención. Y Pero entonces por eso uno Occidente sí tiene es que más mirar. abierto, ¿no? O sea, Pero hace, OpenAI hace la sí. prueba. Hace la Ok. prueba. Hace la prueba. A ver que no te entrega noticias, por ejemplo, pide que te entregue titulares de la victoria de DeepSeek sobre OpenAI en medios chinos. Y te va a salir puro Financial Times de China, Sena o Sina, no me acuerdo cómo es el tema, pero no. Ya lo estoy haciendo. Deme para Sí, ver. así es. Y vas a ver que no sale nada. No sale nada. Eh, y lo mismo en China. En China, obviamente, probablemente para los chinos, China está descubriendo esta IA generativa y no existía antes. Entonces, al final va a pasar lo mismo que con los navegadores. Que uno está acostumbrado a ocupar Google, pero si yo te pregunto cómo se llama el navegador chino, no tenía idea porque para nosotros no está a libre uso.
Y lo mismo para los chinos igual tienen sus bloqueos y probablemente no ocupan ni Google, ni ninguno de estos navegadores, ni Yahoo, ni Bing, porque obviamente tienen su propio navegador y tienen esos bloqueos para que ocupen solamente sus propios navegadores. Ujú. Yo creo que va a pasar lo mismo con las IA, que al final, de hecho, yo hice un artículo el lunes pasado donde decía, bueno, ¿y cuáles son las... ¿Qué va a pasar con esto? Con este golpe que le dio China a Estados Unidos. Y habían varias formas. Primero que OpenAI diga, bueno, vamos a ser igual de barato y vamos a ocupar la misma capacidad de procesamiento que los chinos. Mira, Poco sí. probable, poco Ujú. probable, y no le conviene, porque finalmente toda la apuesta que tiene sobre Nvidia, y Nvidia no puede decir, ahora sabes qué, vamos a empezar a ocupar, vamos a volver a computadores, a los Pentium 4 que necesitaban antes. No, No, eso no va a no. pasar. Lo Ahora, otro, Nvidia sí, también le factura mucho a China en tema de pero no procesadores. tiene bloqueos, no puede poner los últimos superprocesadores. Mm. Están Oh, bloqueados. Pueden entregar los de las versiones anteriores, pero por ejemplo, todo lo que publicaron ahora último, tienen ajá. los bloqueos y no pueden llegar y entregárselo a China. Mm, De hecho, en China nunca va a haber una guerra con China porque eh, China tiene el hardware el 5G y Occidente tiene el software del 5G. Entonces, el día de que peleen, China se lleva la pelota nomás. ok, ¿cuál es la diferencia para los mortales que no sabemos de eso? Del 5G. El hardware es el cableado, es el hardware por el cual circula la internet del 5G Ah, la es, fibra. es la fibra, es China. Ajá, Entonces es como cuando hubieron las crisis con Rusia, con Europa, ajá, y le pusieron las sanciones y lo sacaron del SWIFT, y Rusia dijo, bueno, te dejo de suministrar gas porque si no tenéis cómo pagarme, porque me acaba de sacar el SWIFT. Bueno, te corto el gas, si no, obvio, si no tenéis cómo pagarme. Entonces acá es lo mismo. Sí, nunca va a haber una guerra tan directa porque corremos el riesgo de que nos quiten el 5G. pero ahí este comentario es clave. Y hablando más del tema geopolítico de DeepSeek versus ChatGPT, el principal miedo de China no es quedarse rezagado tecnológicamente, porque eso no va a pasar. El principal miedo de China es un miedo cultural, porque Sí, su sistema político y económico se basa en el modelo cultural de ellos que llevan 60, 80 años desarrollando. Entonces, de hecho, hay una novela que me estoy leyendo, que es la novela del problema de los tres cuervos, que es una sí, novela sí. de ciencia ficción china, y parte de ahí, la novela parte de ahí, de que todo lo que es literatura sobre capitalismo está prohibida en China. O sea, Así es. China aplica su capitalismo, pero no le permite a la gente conocer qué es el capitalismo. Así es. Entonces, la guerra China la está evitando porque más bien lo que tiene miedo es de que pierda dominio cultural sobre su sociedad, ¿verdad? Así es. Y por eso están esos bloqueos y por eso lo más probable es que en China no conozcan OpenAI. O porque obviamente tú en China te puedes preguntar, imagínate, tú estando en China y le preguntas a OpenAI, háblame de qué es el capitalismo y la bondad del capitalismo, te va a contar maravillas, no te va a contar la versión china. ¿Ya? O no te va a contar maravillas quizás, pero sí no te va a contar algo que probablemente en China está bloqueado y censurado. Ujú, Entonces, el DeepSeek igual nace como en respuesta a tener su propia versión, al igual como su propia versión de Google, su propia versión de los celulares, su propia versión de los computadores, su propia versión de todo, nace en respuesta a tener su propia versión. ajá. Y yo creo que va a pasar eso, que vamos a tener esta bifurcación tecnológica, al igual como lo hemos tenido toda la vida con el navegador, con la internet, con todo. O sea, esta, que no creo que nos vayamos a encontrar, o sea, a futuro lo más probable es que no estemos hablando de la tecnología china, ¿ya? Porque en algún minuto nos vamos a volver a polarizar y vamos a volver al Google, a, a los navegadores occidentales. Lo mismo Ahí creo viene con la IA.
ahí viene un punto importante geopolítico que me parece clave y que va, creo que después de esta reacción de Estados Unidos y con el gobierno de Trump, que recordemos que Trump se quiere traer la industria de los semiconductores a Sí, América, ¿verdad? Y eso también va a cambiar porque se estaría trayendo todo el R&D alrededor de la industria tecnológica para América, ¿verdad? sí. Eh, y eso le pega fuerte a China. Y fíjate que Trump está haciendo algo que hizo Putin, ¿ya? Putin atinó toda la vida, y por eso está el tema con la crisis ruso-Ucrania, etcétera. ¿Por qué? Un poco de historia. ¿Por qué nació la crisis ruso-Ucrania? Porque, bueno, muchas veces ha pasado esto, pero ahora la última fue porque Ucrania tuvo intenciones de pertenecer a la OTAN, ¿ya? Ujú. Entonces, a Putin no le conviene que los países colindantes a Rusia sean del enemigo. Prefiere que sean neutrales, ¿ya? Y, Entonces, lo, y que son los territorios por donde pasan las tuberías del petróleo y de exactamente. gas. Entonces, ellos tienen que ser neutral porque Ujú. no me puedo exponer, ¿ya? O sea, lo que dice Putin es como desde el punto de vista geopolítico es bien obvio, ¿ya? El tema es que no es justo porque cada país tiene derecho a pertenecer a quien quiere y no tiene por qué estar amenazado por el país del lado, ya a cómo actuar. Pero si vemos lo que está haciendo Trump ahora, Trump está obligando a Canadá, Groenlandia, Panamá, México a cortar toda relación con China y básicamente casi ser Estados Unidos. Y en esencia es lo mismo. En esencia, Sí, en esencia es exactamente lo mismo. Es con la diferencia que Trump es un poco más civilizado y no ha invadido zonas, sino que ha puesto aranceles e impuestos. ¿Ya? Y de eso hecho, en sí. el artículo lo que yo comentaba es que eh, hay como tres acciones que se pueden hacer, probables, eh, y la más probable es que termines haciendo bloqueo y sanciones y aranceles a la tecnología china para que ese cero costo no sea cero costo y la brecha sea menor entre OpenAI y los chinos y haya más censura o más bloqueos para que no puedan ocuparlo. De Bueno, hecho, es que, a ajá, China el impuesto al 100% inclusive en algunas cosas. sí. La guerra se gana no atacando ni bombardeando a tu enemigo, sino que se gana cortándole los suministros. Así es, Por eso Rusia inventó la guerra con Ucrania, porque por ahí pasaba el oleoducto y las tuberías de gas hacia Europa. Y lo que quiere Trump es traerse la industria de los semiconductores a América, porque así dejaría sin semiconductores y sin el R&D de los semiconductores globales a China, ¿verdad? Que están en así es. Singapur, Corea del Sur, todos los famosos tigres asiáticos. Así es. Si de Mm. hecho a Trump no le conviene la presidenta actual de México porque es más de izquierda que de derecha, pues, pero Ah, no, fuese pero otra ya la la, situación, sí, ya hay conversaciones, pero fuese otra la situación, ya habrían habido noticias de la primera planta de semiconductores en México, probablemente ya habrían avance en eso. sí, El tema de es hecho, que no le conviene. Ahora como está la presidenta de México, igual tiene personalidad la mujer, pues, o sea, no se deja llevar tan fácil, sí, igual que el de pero Canadá. bueno, nos conviene a Chile y a Costa Rica. Sí, nos conviene, exactamente. Y a Sí, sí. Argentina, al que más le conviene en este minuto. José, ¿qué recomendaciones le darías a las personas en esta guerra de novedades y sobre todo qué recomendaciones le darías de cara a DeepSeek y sobre todo la seguridad de la información actualmente? O sea, bueno, considerar que estamos en una tecnología emergente. Ya, o sea, no hay Ujú, nada dicho aún, no hay nada aprobado aún, no hay nada certificado aún, entonces pruébelo a discreción, no pase datos sensibles ni cosas inapropiadas, porque existe un alto riesgo que todo se filtre. ¿Ya? ujú, De hecho, probablemente ya deben estar tratando de hacer fuga de información sobre las IAs y alguna va a decir, ¿sabes qué? Se filtraron millones de datos de OpenAI o de Anthropic o de DeepSeek porque obviamente la idea es prestigiar a la otra porque la carrera está tan ceñida en temas de capacidades
que lo que te queda es desprestigiar a la otra en costo o en reputación o en Claro, usabilidad, que están bien similares también. Entonces, obviamente ocuparla, no pasarle datos sensibles. Estamos en el tramo uno y básicamente entender el potencial de esto más que encariñarse con la tecnología, en el sentido de que, bueno, si sigue haciendo algo manual, y ya con las versiones anteriores o más primitivas de ChatGPT ya se podían automatizar, créeme que en 1 o 2 años más te vas a quedar sin pega. Entonces, la idea es que aprendas como a potenciar las habilidades con estas IA generativas, ver hacia dónde va esto. Ya, por ejemplo, yo lo veo harto con las típicas carreras que uno siempre dice, el abogado va a perder su trabajo. No, no va a ser tan así, obviamente, no va a ser tan así. Pero obviamente van a haber trabajos que hacía el abogado que ya no lo va a tener que hacer. eso sí. ¿Ya? Lo mismo con el médico, lo mismo con el product manager, que hay cosas que antes tenía que ver y quizás ya no va a ser tan necesario que la esté viendo porque la IA le va a ayudar a ampliar su capacidad y no va a tener que hacerlo en la mano, sino que le va a preguntar al ChatGPT y le va a entregar el cálculo listo. Ya, por ejemplo, pásame un proyecto y yo te voy a decir inmediatamente con una IA, sabes que esta es tu ruta crítica, este es tu personal con sobrecarga, estas son las actividades que están de más y la causa raíz de tu desvío del proyecto es tal tema y tal proveedor. Eso lo más probable es que ya hay alguna IA que se conecta a tu proyecto y lo va a entregar. Ok, Entonces, básicamente, aprender a usar las guías generativas en el día a día, porque esto ya no hay vuelta atrás, digamos. O sea, esto va a seguir avanzando. así es. En resumen, mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Por ahora sí, por ahora Por sí, por ahora ahora sí. sí. Y yo insisto, nosotros, a mí me encanta, de hecho, creo que en Borg siempre ha sido nuestro principio, es decir, tenemos muchos modelos y nosotros seleccionamos el mejor para el cliente. Así lo hicimos, así partimos, de hecho, con los modelos predictivos, donde teníamos desde datos de modelos predictivos de Facebook, los más básicos de ARIMA, los LSTM, los DeepR, etcétera. Eh, y nosotros le decimos al cliente, pásame tu dato, nosotros seleccionamos el mejor y te entregamos la predicción. Y con ese mismo principio hicimos esta API multiagente, ya que tú puedes tener muchos agentes y de lo mismo puede ser un Anthropic con un DeepR, hablando entre ellos, y tú para ti es caja negra. No, nunca vas a saber quién es quién. Yo voy a encargar de seleccionar lo mejor para el cliente. Eh, pero ni nosotros nos hemos atrevido a probar aún los chinos porque no vamos a exponer los datos de nuestros clientes por la novedad. Preferimos Vale. que... Hay una frase muy buena, quizá el contexto no es el mejor, que dice, los peones van primero. Esa salió en una película de X-Men. No es una gran... no es Ya una sé quién la gran dijo, ya sé cita. quién la dijo, sí. Magneto, qué gran Magneto, frase. obvio. A mí me quedó No. muy buena esa frase. Hay Magneto muy dijo, buenas los peones frases van primero. en las movies, Sí, sí, así es. sí. Y yo creo que en este caso es lo mismo. Los peones Muy van bien. primero. Muy bien, amigos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden compartir este podcast. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y también si quieren conocer más de Borg, pueden buscar a José como José Miguel Borges en LinkedIn y también a Borg Chile en lo que es las páginas y las redes sociales. Y obviamente Aldo, su servidor de Rocket Innovation. Yes. Así que vuélvanos a escuchar en el próximo episodio. Chao, José, nos vemos. Chao, Aldo, nos vemos. Chao, chao.